Doctor Juan José García Miranda. Bienvenido a librosperuanos.com y en esta ocasión por la publicación de su obra La racionalidad en la cosmovisión andina. Usted tiene un planteamiento muy interesante y el punto central es que usted propone que sin comprender la racionalidad de la cosmovisión andina es imposible proponer un proyecto de desarrollo andino. Ese es el objetivo. Usted lo ha resumido muy bien. Entonces, vamos a empezar con una pregunta de introducción. ¿Por qué llamar a la racionalidad andina como cosmogónica? Hay una cuestión importante que sirve para diferenciar las formas de pensar que existen sobre los pueblos. Nosotros hemos sido formados desde siempre, desde la escuela, ¿no?, hasta la universidad, con teorías que han venido de afuera y estructurados desde una forma: el pensamiento greco-romano, el pensamiento judío-cristiano y el pensamiento anglosajón. En base a eso me he formado como antropólogo y tengo una visión desde esa forma de concebir el mundo para entender la realidad nuestra. Pero desde la antropología, recorriendo el país, recorriendo otros lugares, otros países, me he dado cuenta, y nos hemos dado cuenta, no solo yo, de que esas teorías, esos preceptos y conceptos y esas categorías no siempre son ajustables para entender nuestra realidad, ¿no? Porque nuestra realidad, a diferencia de Occidente, ¿no?, que por ejemplo dice que hay un mundo divino que es creador de todo lo que existe, y debajo de eso, supeditado a eso, está el mundo nuestro, el mundo profano, ¿no?, que es hechura de arriba. En la manera de entender nuestra, no existe eso. ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos al mismo tiempo sagrado o divino, como ellos llaman, y somos profano. Somos naturaleza, ¿no?, y al mismo tiempo somos inmaterial, material e inmaterial. Por eso, por ejemplo, un cerro es identificado con una persona con sexo masculino o femenino, una laguna que es parte de nosotros, es madre o padre, o es nuestro hermano. Entonces no es superior ni inferior que nosotros, conformamos parte del mismo entorno. Al mismo tiempo somos sagrados y profanos, que es diferente a la otra concepción. Entonces, ese entenderse con el cosmos, ¿no?, que es la base que nos diferencia para hablar de racionalidad. Por eso es la cosmogonía, es lo que nos vincula. Ahora, la cosmogonía es cómo entender al mundo, percepción del mundo. Y en nosotros diferenciamos dos maneras de percibir el mundo. Una manera es la que llamamos cosmovisión, la que entiende el pueblo sin necesidad de categorías y conceptos en su vida cotidiana, ¿no?, en su día a día, ¿no?, para vivir en armonía con la naturaleza y en armonía con el entorno. Pero hay otro concepto que diferenciamos, que es la cosmología. Logía es tratado, estudio. Eso se hace utilizando categorías y conceptos ya de formación científica, ¿no? Entonces, lo que en nuestros pueblos, dentro de la cosmogonía, diferenciamos estos dos aspectos, la cosmovisión y la cosmología. Para ejemplificar mejor, si yo soy agrónomo, ¿no?, para producir la tierra pienso en una parcela, hago análisis de suelo, pienso en el agua, pienso en la semilla, pienso en las labores culturales, aporcar, sembrar, aporcar, regar, cosechar, ¿no? Pienso en eso y después cómo almacenar y vender.
Luego, si yo soy campesino, sin tener en cuenta las cuestiones estas académicas, yo digo, voy a sembrar. Tengo mi chacra. Primero veo el sol, qué estación estamos. Luego veo al árbol de pati. Pati es un árbol, el oso de las quebradas, ¿no? En qué fase de brote o rebrote de hojas está, para ver en base a eso si va a haber adelanto o retraso de suelos, de lluvias, ¿no? Veo los celajes y el color de los celajes y digo, va a haber lo que llaman verano y veranillo, lo que dicen, ¿no? Veo, pienso en semilla y tengo que bendecir la semilla, ofrendar con la chicha, todas cosas, en nombre de la Santa Tierra, Santa Madre Tierra, pidiendo, ¿no? Entonces, allí está mezclando el rito con acto. Y en cada faceta de producción siempre hay una especie de ritualidad hasta que llega la cosecha, y cuando aparece una avecita, que se llama choclo pujuchi, por ejemplo, ¿no? La gente se alegra y dice, garantizada la producción, entonces hacen fiesta, pucllay, ¿no? Y eso lo reemplazaron con carnaval. Entonces, esta forma de concebir el mundo con la otra tecnológica es distinta. Es un contraste. Claro, el uno es cosmovisión, el otro es cosmología. Perfecto. Pues por eso. Vamos a regresar sobre ese punto tan interesante. ¿Cómo se manifiesta la racionalidad cosmogónica en la familia? Ya. Ahorita la familia está casi desestructurada, ¿no? Pero se construye sobre la pareja. Porque en la sociedad andina, la construcción del hogar, de la familia, se hace en base a dos, varón-mujer, o armijari, como dicen, ¿no? Ellos tienen la responsabilidad de organizar la familia, ¿no? Y la familia en sí forma parte de un grupo parental que nace a partir de la fusión de dos personas, ¿no? Pero sin distanciarse de su entorno natural, vecinal, comunal. Y por eso hasta los vecinos tienen cierto grado de parentesco. La matrona que ha ayudado a dar a luz a una mujer se hace comadre, ¿no? El puquio donde se ha sacado el agua para lavar las partes íntimas de la mujer después del parto, se hace ritualidad, ¿no? El cordón umbilical que se ha guardado, se guarda, ¿no? Para que cuando la criatura está enferma, hace como que decir, chupar eso y se le van los males. Entonces, esas maneras de concebir se hace a partir de la familia. Ahora, en nuestra sociedad actual, la familia generalmente está en ruptura, ¿no? Ruptura, porque hay viajes frecuentes, gente que se va lejos, no vuelve, ¿no? Y las personas, varones o mujeres, se quedan, generalmente mujeres, solas. A ese término se llama chulla, ¿no? Chulla, una, impar, ¿no? Alguna helada cae, dice, es que fulano de tal está chulla, ¿no? O fulano de tal, ¿no? Hay que armonizarlo, porque no tiene con quién armonizarse. Y hay que, cuando fallece por una persona, ¿no? Pasa el año de luto, se guarda, ya son los parientes, los hermanos, los papás de ambos lados, y ya, tu pareja, si no vas a estar mal, ¿no? Y a veces la misma comunidad les obliga a rejuntarse con otras parejas y tener una vida normal de pareja, ¿no? Ahora, en torno a eso, la familia, pero la familia no solamente es personas. Ayllu, ¿qué significa? Ayllu es grupo parental, pero al mismo tiempo es espacio. Por eso en muchas conversaciones acá en Lima, ¿tú de qué ayllu eres?
yo soy del ayllu de Hayao, de Pijachuri, yo soy del ayllu de Chungui, yo soy del ayllu de tal. Entonces se está asociando al territorio y a ese sentimiento de territorialidad que está presente en nosotros y llevamos a donde estamos. Por eso cuando a mí me dicen fuera del Perú, que casi con frecuencia viajo, me dicen, ¿de dónde eres? De Perú. De Perú, de Ayacucho, Ayacucho. Y a veces me ponen como que yo soy de la Universidad Católica. No, si tengo que tachar eso, yo soy de Huamanga, porque en Huamanga, allí me he formado. Claro que en la Universidad Católica he hecho un posgrado, que ni he concluido, ¿no? Pues me faltó sustentar la tesis, pero ya no necesito, pero tengo que hacer respetar mi identidad, de dónde vengo, de dónde procedo, porque es parte de mi familia, de mi territorio, de mi ayllu. En ese sentido es lo que entendemos familia y ayllu. Muy interesante, es un concepto extensivo de la Sí, familia. así es. Ahora dígame, ¿cómo guían los mitos la gestión productiva andina? Más que mitos para mí serían saberes ancestrales, ¿no? Como nosotros estamos imbricados con la naturaleza, convivimos con la naturaleza, eso es otro punto de diferenciación con Occidente, porque Occidente nos dice, el hombre domina la naturaleza, el hombre lucha con la naturaleza. En la cosmovisión andina no hay ni lucha ni dominio del hombre a la naturaleza. Sí somos parte de la naturaleza. Es parte de la naturaleza, ¿no? Y sí es madre, es nuestra madre, que no podemos ni venderlo por eso, porque si no estaríamos vendiendo a nuestra madre. Como formamos parte de eso, hemos aprendido a convivir con la naturaleza y a entendernos con la naturaleza y a aprender a dialogar con la naturaleza. La naturaleza nos advierte, nos enseña, ¿no? Y por eso tenemos un pensamiento preventivo si nosotros estamos viviendo y produciendo vinculados con la naturaleza, ¿no? ¿Cómo advierte la naturaleza? Antes de un terremoto, emana gas de argón. Los animales perciben eso. Nosotros, como ya no vivimos naturalmente, sino artificialmente, y nos metemos muchos, no sé qué se dice eso, que quita olores, eso, hemos perdido el sentido, la capacidad de captar los olores naturales, y no percibimos la advertencia de la naturaleza con la emanación del gas de argón. Pero sí los caballos, sí los jilgueros, ¿no? Y viendo eso podemos prevenir situaciones de desastre, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Ahora, hasta antes le hablaba del pati. El pati es un árbol, ¿no? Que en el mes de mayo se le caen todas las hojas, pero los campesinos están previendo para sembrar cuándo le va a salir el nuevo brote. Y en base a eso dice adelanto normal o retraso de lluvias. O para sembrar. Para sembrar, el campesino en la madrugada camina por su chacra, agarra una piedra y ve que está húmeda, y a veces con gotitas de agua. Entonces dice, es el momento adecuado para sembrar maíz. Pero dígame una cosa, en esta concepción de la racionalidad cosmogónica andina, ¿cómo se explican los desastres mismos de la naturaleza? Un terremoto, un huracán, un maremoto. ¿Qué explicación se le da? Explicación no le puedo dar ahorita, ¿no? Pero son fenómenos de advertencia de no habernos entendido con la naturaleza, porque la naturaleza sí advierte lo que va a ocurrir. Yo leía nomás, no sé si es cierto, no he comprobado, hace algunos años en la India hubo un maremoto gigante,
han muerto más de 300.000 personas, ni un animal silvestre. Porque, o sea, solamente han muerto las mascotas que habían en las casas. ¿Por qué? ¿Cómo han aprendido, han sabido ellos para ponerse a buen recaudo? Entonces lo que usted nos está diciendo es que el gran obstáculo para volver o entender o comprender la racionalidad cosmogónica andina sería la racionalidad de la modernidad, que es de carácter instrumental. Ese sería el obstáculo. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros hemos perdido la forma de vivir natural. Somos altamente artificiales, ¿no? Porque para todo buscamos elementos ajenos a lo que está en la misma naturaleza. No nos hemos olvidado de tratar con la naturaleza, entendernos con la naturaleza, sentir a la naturaleza lo que, ¿no? Y entender tan a la naturaleza diferente a la religiosidad cristiana, por ejemplo, donde Dios es todopoderoso y divino. En la sociedad andina, la naturaleza, lo que llamamos deidades, no tienen ese carácter divino ni todopoderoso. A propósito de ese olvido, permítame preguntarle, a propósito de ese olvido, ¿en qué consistiría la memoria colectiva de la cosmovisión andina? Ya. Nosotros somos, o los pueblos, somos desde el punto de vista occidente, ágrafos, ¿no? Nuestra memoria no está escrita, está transmitida, ¿no? De frente o transmitida vía la oralidad, ¿no? Esa transmisión es de experiencias vividas en el mundo, ¿no? Las experiencias que se transmite de generación en generación, pero cada generación lo transmite de modo recreado y renovado siempre, porque si te cuentan un cuento, no te lo cuentan con las mismas palabras, tú lo recreas y añades nuevos elementos de nuevos contextos, de nuevas situaciones, ¿no? Se va nutriendo o alimentándose permanentemente, porque la sociedad no es única, sino está interrelacionada. Todos los pueblos se articulan entre sí y aprenden unos de otros, toman elementos, ¿no? Es a ese proceso que algunos autores llaman de recibe elementos, ¿no? Pero todo lo que recibe no necesariamente lo recibe tal cual. Lo reinterpreta, lo recrea, lo renueva, lo contextualiza y así sigue vigente. Entonces de esa manera se mantiene vigente y se va recreando y renovando permanentemente. A propósito de esta renovación, permítame preguntarle, entonces también habrían renovaciones en las máximas que definen la vida normativa andina. Claro. ¿En qué consistirían? Yo he puesto en un capítulo un conjunto de máximas a modo de sintetizar cómo se forma la vida, se crea la vida y cómo se pauta la vida, ¿no? Una primera máxima que rescato es esta que dice Pacha el Pamantam Causeja Jatarim. De la tierra, del suelo, brota la vida, ¿no? Eso es una fuente importante, ¿no? Pero cuando converso con los campesinos así, pero señor, siempre que no le dañes, porque si le dañas ya no va a brotar la vida. Están contextualizando. ¿Y cómo quieres que le daño? Le hago daño. Es que cuando tú le echas demasiado fertilizante, nitrógeno, fósforo, potasio, lo salinizas el suelo y esa máxima ya no se cumple, ¿no? Entonces allí están asociando a un contexto real, circunstancial, ¿no? Que afirma lo dicho o desdice lo dicho. Ya no es así. Claro, a propósito del contexto que usted nos está explicando,
Usted dice que la cultura andina está definida tanto por la cosmovisión andina como por la cosmovisión occidental. Entonces, ¿cree que el proyecto mestizo o sincrético no es solamente occidental, sino también andino? Es que ahorita es bien difícil de ver cuál es occidental y cuál es andino. Estamos conversando. Cuando yo converso con los campesinos, ellos me sienten que soy de su parte. Me sienten, ¿no? Pero yo soy consciente de que no es así. Porque en mi mente está estructurado mi pensamiento con aporte de otros. Igual es en el campesino también, porque el campesino, por ejemplo, para dirigirse al cerro, donde está el espíritu, el guamani, el ser sagrado que vive ahí, ¿no? No, como diríamos, no está ahí mecánicamente, sino se está renovando, ¿no? Entonces, cuando yo converso con él como campesino, puedo dirigirme a él rezando el Padre Nuestro, ¿no? Es un elemento que no es andino, ahí está, ¿no? Pero es sagrado. Es sagrado, o sea, en ese momento es sagrado, porque en otro momento es un lugar de pastoreo, es natural, Claro, ¿no? claro. Entonces hay eso. Entonces, por eso José Carlos Mariátegui dice, claro, el indígena aprendió la liturgia, pero no el evangelio. O sea, el rito aprendió y se lo apropió. Por eso a veces hablamos de, no precisamente de mestizaje, sino de paralelismo o uso recíproco de ambos elementos. Es como en mi otro libro explico, por ejemplo, Santiago Apóstol, cómo se comunica con el Apu Amani de la ciudad de Ayacucho, Acuchimay, ¿no? Y él, este Apu Amani, cuando visité con el padre Manuel Marsal, que ya falleció, al cerro, a la cueva donde dejan la ofrenda, ¿no? Que encontramos a una señora que mascaba su coca y le preguntó, ¿qué está haciendo usted, señora? Acá esperando al Apu Amani Taita Cuchimei. ¿Usted es católica? Sí, señor. Y el Apu Amani, es el Guamani, es nuestro protector, ¿no? Y es nuestro protector, que va a salir hoy día a las 5 de la tarde en el caballo blanco que le ha prestado Santiago Apóstol. Muy interesante. ¿No? Sí, ¿No? sí. Entonces, un sincretismo, ¿no? Eso no está generando una nueva divinidad, por eso allí hay una reciprocidad más bien. Muy interesante, porque sí. está creyendo ella, no juntándonos, sino separado está el Guamani y está separado Santiago Apóstol. Solo que en ese momento Se juntan. se están prestando Ajá. los elementos. Y no solamente es ese caso, sino hay muchos otros casos en la mitología andina, ¿no? Efectivamente. Pero también usted podría afirmar que la esencia de la cosmovisión andina es el respeto a la naturaleza y que ello es la fuente de conflictos con la mentalidad occidental. Sí, en parte sí. ¿Por qué? Para nosotros, o para la cultura andina, para la tradición andina, ¿qué es la naturaleza? Es fuente de vida. Para Occidente es recurso natural. Y como recurso natural es explotable, vendible, negociable. En lo andino, no. Sí es madre, por eso Pachamama, madre tierra o madre naturaleza, ¿no? Es morada, fuente de vida y destino final de la vida, que está conectado por la pacarina. Pacarina es un nexo, ¿no? Que vincula a la tierra con el hombre y las profundidades. La Pachamama como fuente de vida no es vendible.
no es vendible, No es lotizable. no es lotizable. No se puede entonces Claro. urbanizar de manera negociable. Así es. Y por eso el Inca daba un tupo a cada adulto para que Todo pueda... dabas para que pueda. Por eso esa teoría del buen vivir se recuerda eso. Porque cuando se llegó acá no había mendigos, y todos tenían posibilidades para producir, obtener lo que tienen, esas cosas. Lo que sí había era indigencia. Indigencia en algunos casos, ¿por qué? Por taras físicas, torcidos, ¿no? Mutilados, por algunas razones. Para ellos era la indigencia, Claro. o las ancianas o los ancianos, Claro. ¿no? Permítame insistir sobre este punto. Usted afirma un andinismo inclusivo, con tres referentes: lo holístico, lo agrocéntrico y lo histórico proyectivo progresivo. Así es. Esto significaría que la utopía andina no consiste en resucitar la cosmovisión andina del pasado, sino en elaborar la cosmovisión andina del presente. A eso vamos, porque no es posible recuperar, rehacer el Tahuantinsuyo, por decir. ¿Para qué? Porque allí no tiene sentido este aparato, no tiene sentido la computadora, ¿no? Porque es otro tipo de sociedad, ¿Tendría sentido vender la Pachamama? ¿no? En este momento es compartir lo que la naturaleza nos brinda. La manera de compartir no se puede negociar en provecho de unos, ¿no? Sino del conjunto. Si el territorio mío, de los Ashaninka, que están ahí, es su tierra donde brotan y consumen todo, y llega una empresa y saca, extrae y se va, ¿qué deja? Entonces allí no está compartiendo, no está permitiendo que los que siempre han poseído eso y que es su fuente de vida, no reciban. Claro. Ese es un problema que Efectivamente. ¿no? Ahora, es Agrocéntrica. agrocéntrico porque la mayor parte del pensamiento andino está en función de la producción agrícola, porque para sembrar hay que conocer las estaciones, y para conocer las estaciones hay que conocer el comportamiento astronómico, hay que conocer el comportamiento atmosférico, comportamiento biológico y geofísico. Entonces, si no se conoce, no se produce adecuadamente. Pero Y en función a ese conocimiento es que puede haber siembras tempranas y siembras tardías. Cómo almacenar el agua para periodos de ausencia de lluvias, ¿no? Y construir la infraestructura de riego. ¿Pero no le parece a usted que ese modelo agrocéntrico ha sido quebrado desde el virrey Toledo, que Así se es. convirtió al Perú en un país extractivo, minerocéntrico? Así es, ¿no? Por eso tantos andenes que existen y no están recuperados, han desaparecido, ¿no? Porque el pensamiento extractivista ha resquebrajado, ¿no? La producción, el pensamiento agrocéntrico, Ahora pero permítame, no lo ha no desaparecido. lo ha desaparecido, efectivamente. Sobre eso quisiera preguntarle, si la sociedad andina actual no es prehispánica ni occidental, entonces, ¿cómo explicar la inserción de muchos andinos en la lógica de la usura y de la insolidaridad del capitalismo? Eso es un tema importante que estamos tratando de seguir estudiando, porque la arremetida liberal o capitalista occidental ha sido bien fuerte en todos los planos, económico, ideológico y formativo, ¿no? Eso es fuerte. Lo que a veces nosotros redescubrimos estos elementos de nuestras tradiciones culturales, es como agitando, ¿no? Como decía Sergei Grushinsky,
la esencia de las culturas tradicionales están sedimentadas en la sangre, ¿no? Que para que aflore hay que remover, agitarlo, aflora, y vamos recuperando paulatinamente y van emanando paulatinamente los saberes que formaron parte de la cosmogonía que aparentemente desapareció. Pero ese remover implica una revolución, un Pachacuti. Revolución en términos de valorar lo que siempre nos han enseñado de que ya no tiene valor. Eso es del pasado, de algo que no existe. Entonces, por eso es el significado de Pachacuti es importante. ¿Por qué? Porque significa volver al estado de naturaleza en unos casos para entendernos con la naturaleza. Actualmente, estas personas que se han dedicado, incluso en nombre del mundo andino, a negociar, ¿no? A negociar, entonces ellos no valoran, sino han adoptado eso y han mercantilizado lo andino, ¿no? Como algunos dicen, han mercantilizado su origen para recuperar, para hacerse de dinero. Sobre eso quisiera preguntarle, entonces, dígame, ¿usted ve algún punto de reconciliación entre esta racionalidad naturalista y la racionalidad instrumental? Sí. ¿Cuál? Hay muchos casos, por ejemplo, el proyecto andino de tecnologías campesinas, que ya aplica ¿no? Hay un ingeniero, Javier Liaxa, por ejemplo, en Cusco, que para recuperar muchas especies y técnicas productivas en la agronomía, ¿no? Ha estudiado la cosmovisión y ha hecho bonitos y excelentes trabajos, ¿no? Y trabaja en la región Cusco para recuperar la tecnología en base a esos saberes y esas técnicas ancestrales, ¿no? Para producir para el mercado. Entonces no son concepciones antagónicas e irreconciliables. No. Entonces, para finalizar, ¿cómo concibe usted la tradición como inspiradora de un nuevo modelo de desarrollo andino para el Perú y para el Bicentenario? La tradición andina para nosotros es, como María te dijo, patrimonio histórico y continuidad histórica. Para otros tradición es lo atrás. Para nosotros y para los pueblos, la tradición es una energía que remueve a los pueblos para seguir adelante, y por eso, en nombre de la tradición, han tenido que hacer gestas, movimientos, ¿no? Para cambiar. No ha sido para mantenerse tal cual eran. Porque, ¿por qué hacen un movimiento, una lucha? Es para cambiar, pero manteniendo sus raíces, su cultura. Las comunidades campesinas no dicen quiero dejar de ser comunidad, sino que yo como comunidad quiero hacer tal cosa. Y por eso hacen sus proyectos, sus luchas, y quieren incluso usar las tecnologías que le da Occidente. En nombre de librosperuanos.com, infinitamente agradecidos por esta valiosa entrevista y lo esperamos por su siguiente libro, que es Santiago Apóstol. Muchas gracias. Gracias también.